De acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades, el segundo se define como una cantidad de oscilaciones que ellos dan ahí, ¿verdad? De la transición hiperfina del isótopo de cesio 133, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Bueno, el cesio es un átomo estable, pero el nivel hiperfino es cuando, digamos, el átomo que se encuentra más externo en la capa de valencia salta al nivel siguiente. Resulta que ahí hay una energía cuantizada, hay una cantidad de energía. Y esa cantidad de energía es un valor que físicamente es muy preciso, es muy preciso. La cantidad de energía que se da cuando un electrón salta de un nivel energético, digamos, a otro nivel energético son cantidades que se pueden medir con una precisión increíble. Entonces lo que se hizo fue tomar esa energía para adaptarla de alguna manera al concepto de segundo. Entonces, ¿qué se hace? Básicamente lo que se hace es adaptarla en términos de una frecuencia. Resulta que cuando usted tiene una transición entre dos niveles de energía, usted lo que tiene es una onda electromagnética, digámoslo así, asociada a esa energía. Las ondas electromagnéticas todas tienen un nivel de energía. Los rayos gamma, las microondas, la luz visible, todas esas tienen un cierto nivel de energía. Y digamos, las ondas electromagnéticas viajan a la velocidad de la luz, o sea, no tienen capacidad de elección, esa es su velocidad de propagación. Considerando la velocidad de la luz y considerando su energía, resulta que la frecuencia queda determinada por esa cantidad de energía. Es decir, esa cantidad de energía me define a mí la frecuencia. Conociendo esa frecuencia, si yo sé cuál es la frecuencia, yo puedo contar el número de ciclos que existen en un determinado tiempo y establecer eso como una unidad de tiempo. El segundo se hizo así. Claro, la frecuencia que tiene el cesio 133 es altísima. Por eso es que el número de vibraciones o de ciclos que están asociados al segundo es una cosa monstruosamente grande, ¿verdad? Usted dice, ¿en qué momento cuenta uno todo eso? Bueno, sí, pero básicamente es eso, es tomar la energía de una transición, ¿verdad? Visualizarla más bien como una onda electromagnética que se propaga a la velocidad de la luz y ahí sí, como es una onda que se propaga a la velocidad de la luz, vos lo que haces es como que pusieras un cronómetro y cuenta el número de ciclos que hay en la frecuencia. Detiene el cronómetro cuando haya contado una cierta cantidad de ciclos y eso es lo que nosotros denominamos un segundo. ¿Verdad? Es una definición algo técnica y de hecho quería hoy hablar un poco de eso porque usted diría, bueno, pero ¿a quién en su sano juicio se le ocurre una definición tan complicada? No era más fácil haberla definido de otra manera, ¿verdad? Antiguamente, la definición del segundo era definida en términos de un día, del año 1900. Entonces se agarró ese día, se hizo una subdivisión y de ahí se tomó el valor de un segundo, ¿verdad? Pero el problema con eso era que los que no vivimos ese día no teníamos acceso al segundo para poder reproducirlo. Entonces hubo gente que pensó en el ciclo, digamos, de rotación de la Tierra. Eso tiene un problema. El primer problema es que hay que entender bien cómo rota la Tierra. La Tierra no tarda 24 horas en dar una vuelta sobre su propio eje, ¿verdad? Eso yo no sé si ustedes lo saben. No tarda 24 horas. Tarda lo que es un día siderio, que son más o menos 23 horas con 56 minutos. Hay como 4 minutos que le van haciendo falta precisamente por el efecto de traslación que se compensan cuando da una vuelta en un año, ¿verdad? Pero no son 24 horas. Entonces, bueno, haciendo sus ajustes, entendiendo el día siderio, buscando de alguna manera una forma de poder establecer la rotación de la Tierra como patrón, da problemas, porque la Tierra resulta que no todos los días duran lo mismo. Resulta que los días se van alargando. ¿Cuánto? Bueno, es muy poco, son milésimas de segundo anuales que se van alargando y por eso a veces hay que meter lo que se llaman segundos intercalares. ¿Qué son esos segundos? Son segundos que se meten o a mediados o a final de año, no sé si ustedes lo saben, para poder ajustar el reloj civil al calendario astronómico, porque si no va a empezar a haber un desfase, ¿verdad? Y ese desfase se va a volver un problema. Eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos del tema de metrología de tiempo, ¿verdad? Entonces hay minutos que tienen 61 segundos, hay minutos que tienen 61 segundos, no todos los minutos tienen 60 segundos, algunos tienen 61, porque hay que meterle eso que le llaman el segundo bisiesto. Entonces hay que hacer ajustes. Entonces resulta que tomar el tiempo de rotación de la Tierra como un patrón de tiempo no fue buena idea. Entonces a alguien se le ocurrió, bueno, ya que vivimos en el mundo de la metrología cuántica, que fue una de las grandes revoluciones del siglo XX, aprovechemos ese conocimiento para definir el tiempo.
y resultó que es mucho más preciso definirlo en términos del átomo de cesio, porque es independiente de la rotación de la Tierra. Es otro nivel de conocimiento. La metrología va adaptándose al nivel de conocimiento que hay en la ciencia. Probablemente en el año 1900 eso se consideró un buen patrón, tomar el año 1900 como un año patrón, pero ahora con el nivel de conocimiento tomamos el isótopo de cesio 133. Puede ser de que aquí a 100 años tomemos otro patrón, porque el nivel de conocimiento que usted espera que tenga la humanidad va a ser mayor de aquí a 100 años que el que tenemos actualmente. Perdón, sí, tienes razón, es el electrón, no el átomo, es el electrón, disculpe ahí. Ajá, Sí, es ok, está bien. el electrón de la capa de valencia, el último que tenés ahí, entonces él hace una transición y esa transición es la que está asociada a una energía, ¿verdad? Ahí lo estoy simplificando un poco, el proceso es un poquito más complicado, ¿verdad? Porque tiene que ser a una temperatura ideal de 0 Kelvin, ¿verdad? O sea, tiene otras condiciones, pero digamos que de manera simplificada ese es el significado, digamos, la forma en que evaluamos el patrón. A ver, quiero hacer algunos ejercicios. Quiero darle una tónica un poquito más práctica al curso, ¿verdad? Y no solamente filosófica. Esto no es filosofía de la metrología, esto es ingeniería. Entonces, quiero arrancar con el tema de conversiones, con un ejercicio que me parece que es interesante. Una de las cosas con las que uno usa la metrología es para derribar mitos. No sé si ustedes lo saben, ¿verdad? El método científico es la forma más fácil para saber si uno está diciendo las cosas bien o está diciendo las cosas mal, si conocemos o no conocemos la verdad, ¿verdad? A veces es muy difícil convencer a los seres humanos de que se les está mintiendo, ¿verdad? Y el método científico es una de las formas que nosotros personalmente podemos utilizar para saber si estamos bien o si estamos mal. Entonces, vamos a empezar trabajando algunos mitos. Por ejemplo, hay un mito que dice que usted no debe tomar datos de Wikipedia porque no son confiables, ¿verdad? No sé si ustedes se los han dicho en algún momento, ¿verdad? Y uno de alguna manera toma eso como algo cierto, ¿verdad? Entonces, para eso quisiera que tomáramos un ejemplo de Wikipedia. Digamos, usted se va a Wikipedia y encuentra el valor actualizado de la masa del electrón. Y entonces la masa del electrón te aparece en varias unidades. Yo voy a tomar la unidad que aparece en megaelectronvolt sobre C cuadrado. Usted encuentra este valor en unidades. El megaelectronvolt entre C cuadrado es una unidad, a ver, es una unidad extraña ahí. Es una unidad muy particular, no es muy obvia, pero esta es una unidad de masa. ¿Qué significa ese valor que está ahí? Bueno, este 11 que está aquí es la incertidumbre estándar, es como la desviación estándar asociada a las últimas dos cifras que tiene el valor aquí. Este 28 tiene una incertidumbre estándar, estas últimas dos cifras, que es 11. Es decir, este 11 se puede entender como una desviación estándar que tiene esta forma. Para no tener que escribir este montón de ceros antes, usted escribe el 11 entre paréntesis y se entiende que esa es la incertidumbre asociada en el orden de magnitud de las últimas dos cifras que aparecen ahí. Y queremos convertir eso a unidades del sistema internacional y comparar el valor de esa masa del electrón con el valor establecido por CODATA. CODATA es el centro oficial que utiliza el BIPM, ¿verdad? Para poder definir los valores oficiales de masa de las partículas que empleamos, ¿verdad? Entonces, permítanme a mí hacer la conversión. Lo primero que tenemos que entender es qué significa megaelectronvolt. Entonces, podríamos decir que el megaelectronvolt es una unidad de energía. Entonces, un megaelectronvolt son 10 a la 6 electronvolt. El electronvolt, si uno se va a los factores oficiales del CODATA, se define en términos de la carga elemental, que si ustedes se van a la constante de carga elemental, van a encontrar que es este valor que estoy escribiendo aquí. Pero como es un valor de megaelectronvolt, todo esto tenemos que multiplicarlo por 10 a la 6 para poder hacer correctamente la conversión a Joule. Entonces aquí, ¿qué he logrado? He logrado eliminar el electronvolt y convertirlo en Joule. ¿Qué hacemos con el C cuadrado? El C corresponde a la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer es decir que un C al cuadrado es el valor en sistema internacional de la velocidad de la luz en el vacío, que corresponde a 299.792.458 metros por segundo, todo esto al cuadrado. Hasta ahí entonces lo que hicimos fue eliminar el C cuadrado. Quiero que vean otra cosa. Este Joule de aquí hay que siempre analizarlo en términos dimensionales, ¿verdad? La unidad del Joule
podríamos definirla como el kilogramo por metro cuadrado entre segundo cuadrado. ¿Por qué? Porque es la unidad de energía, ¿verdad? La unidad de energía se puede descomponer en esto porque es, por segunda ley de Newton, es masa por aceleración por distancia. Entonces queda de esta forma. Por lo tanto, como esto queda en metros por segundo al cuadrado en denominador, aquí en la velocidad de la luz se puede cancelar, ¿verdad? Con el metro cuadrado entre segundo cuadrado de la unidad del joule y ya recuperamos el valor en kilogramos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, obviamente tendremos que hacer la conversión, hacer el cálculo, y eso nos va a dar este valor respetando la escritura correcta del sistema internacional, ¿verdad? Los espacios y todo. ¿Cuántos decimales debo usar? Bueno, va a depender de la incertidumbre estándar. Yo aquí escribí 8 decimales y realmente con el 9 que está aquí delante de la coma son 10 decimales que son 9 decimales que estoy trabajando, son 9 cifras significativas que estoy trabajando, ¿verdad? Pero también vamos a hacer la conversión con el valor de la desviación estándar, es decir, tomamos este valor que está en color verde, le hacemos la conversión y lo que usted obtiene es un valor que es el 2.0, solo con dos cifras significativas, debe darse una incertidumbre nomás, por 10 a la menos 38 kilogramos. Pero si queremos que quede en el mismo orden de magnitud, yo puedo hacer este truco, puedo correr la coma y me queda una expresión de 10 a la menos 31 kilogramos. Porque la idea es que tanto el valor que yo convertí, ¿verdad? El mensurando como su respectiva incertidumbre, pues queden con el mismo orden de magnitud para que yo pueda reportarlo de esta manera. Este valor de la masa del electrón de Wikipedia en unidades del sistema internacional entonces queda como 9,109,383,31. No es necesario escribir más decimales más allá del 31 porque básicamente aquí con 8 decimales tengo las dos cifras significativas de la incertidumbre. Poner más decimales sería un error. Se escribe un 20 indicando que son las últimas dos cifras en el orden de magnitud que implican la incertidumbre por 10 a la menos 31 kilogramos. Muy bien, ahora, yo quiero saber si ese valor está bien o está mal, si Wikipedia lo tiene bien o lo tiene mal. Entonces, vayámonos a Codata. Si ustedes revisan los datos de Codata y buscan la masa del electrón en el último experimento acordado o convenido, se tiene este valor. Entonces, quiero que lo analicemos. Yo no quiero que este curso se vuelva un curso de pura calculería, quiero que también sea análisis. Y esto es lo que dice Codata. Entonces uno dice, mira qué interesante, la incertidumbre que se da aquí en Codata está aplicada sobre estas últimas dos cifras, 1,5, ¿verdad? Que si usted se pone a compararlo, implica que digamos que este valor tiene mucho más precisión que el que da Wikipedia. Y que de hecho presentan una pequeña discrepancia, ¿verdad? De hecho, usted puede ver cuánto es esa discrepancia. Si usted toma el valor de la masa que está en Wikipedia y resta el valor de la masa que está en Codata, calcula un valor absoluto para ver cuál es esa diferencia, en términos de 10 a la menos 31, pues para poder normalizarla y compararla, te das cuenta que es 391 por 10 a la menos 31 kilogramos. Ahora sí, ¿cuánto es eso? En términos del valor que tiene Wikipedia, esto es más o menos, es el doble de la incertidumbre estándar, de Wikipedia. Significa que sí hay una cierta discrepancia. Y si usted se pone a comparar la desviación estándar o incertidumbre asociada a los datos de Codata, es mucho más pequeña en orden de magnitud que el valor que la que reporta Wikipedia. Por lo tanto, sí, el valor de Wikipedia tiene un problema, está malo, si quiere simplificarlo así, está malo porque ni siquiera hay una buena consistencia. Cuando usted, digamos, hace experimentos en ciencia y usted quiere demostrar que hay un error o hay un problema en algún experimento y usted quiere modificar algún valor, se recomienda que la cantidad de desviaciones estándar sea de al menos 3 desviaciones estándar. 2 desviaciones estándar es un problema, pero podría ser por un tema también del conocimiento a nivel experimental, pero entonces sí hay una discrepancia. Nosotros en metrología hacemos uso del concepto de incertidumbre estándar. Entonces, si ustedes ven aquí, por ejemplo, el resultado que obtuvimos en Wikipedia, usted puede tomar la incertidumbre que obtiene y dividirla entre el mensurando. Y eso se llama incertidumbre relativa. Entonces, la incertidumbre relativa es
tomar la incertidumbre, voy a llamarla U de Y, entre el mensurando Y. Entonces, en el caso de los valores de Wikipedia, si usted lo calcula con lo que nosotros, lo que obtuvimos de nuestra conversión, lo que hacemos es, esta es la incertidumbre que habíamos calculado en kilogramos, ¿verdad? Y la dividimos entre el mensurando y eso nos da un valor que usualmente se reporta solo con dos cifras significativas. Es 2,2 por 10 a la menos 8. ¿Qué significa eso? Que básicamente solo tenemos 8 cifras significativas en las que podemos confiar. Si usamos el dato de Codata 2021 y hacemos exactamente el mismo cálculo, tomando el valor que nos da Codata, y que es mucho más preciso en orden de magnitud, como lo pueden ver, entre el mensurando convenido, nos da, ven qué interesante, nos da 3.1 por 10 a la menos 10. Es decir, el pasar de una incertidumbre del orden de 10 a la menos 8 a una incertidumbre de 10 a la menos 10 implica un avance tecnológico increíble, muy grande, ¿verdad? Entonces, claro, significa que probablemente hay discrepancias porque el dato de Wikipedia no está actualizado. Bueno, en la pizarra anterior, si el resultado hubiera sido, digamos, con 9 decimales en vez de 8, entonces la incertidumbre se tiene que quedar en los últimos 2 decimales también. Se tiene que dar en los últimos dos. Digamos, aquí yo no puedo dar 9 decimales. Por ejemplo, aquí yo redondeé a 31 porque ya yo sabía que necesitaba 8 decimales. Si yo hubiera puesto un decimal más, estaría mal, porque vea que la incertidumbre solo tiene 8 decimales para que tenga dos cifras significativas. Vea que para que tenga estas dos cifras, tenés que llegar hasta el decimal 8. Si usted utiliza 9 decimales en el mensurando y 8 en la incertidumbre, tenemos un problema, porque la misma cantidad de decimales de la incertidumbre debe coincidir con la misma cantidad de decimales del mensurando para que haya consistencia. Ok, pero entonces no es cuestión de cifras significativas con el valor en No, megaelectronvolt. no puede ser que el valor megaelectronvolt tenga distinta cantidad de cifras significativas del valor que usted tiene en la respuesta, ¿verdad? Si usted no tuviera una incertidumbre, de sí, lo que uno hace convenientemente es mantener la misma cantidad de cifras significativas. Pero cuando usted lo que tiene es un valor de incertidumbre, quien te dice la cantidad de cifras significativas es la incertidumbre. Y puede ser que usted requiere añadir una más o quitar una más dependiendo de tu resultado. ¿De acuerdo? Nominalmente aquí me dieron 9 cifras, pero hay casos en los que usted necesita meter 10 cifras en el mensurando o más bien dejar 8 cifras, quitar una para que tu incertidumbre siempre quede con 2 cifras significativas. Quiero que veamos este segundo ejemplo que me lo motivó por ahí Valeria con la pregunta que me hizo. Vamos a hacerlo en una pizarra nueva. Supongamos que usted se encuentra una unidad del sistema inglés que es no sé, 252,5. Voy a ponerlo con incertidumbre, más o menos 2,5 SCFM. Esto puede ser una incertidumbre, puede ser una tolerancia. Ya ahorita vamos a hablar un poco de cuáles son los factores oficiales en el sistema inglés. Ahorita ya les voy a decir. Pero de momento, lo único que les pido es que pensemos un poco. El SCFM, ¿por qué lleva un S? Bueno, por un problema, porque el sistema inglés es un sistema que no tiene unidad oficial de masa. Bueno, a ustedes les han contado que la unidad de masa en el sistema inglés es el slug, pero yo no sé si ustedes han prestado atención en qué parte técnica, en qué curso de diseño, en qué manual, en qué ferretería te venden algo en slug. En ningún lado. El slug es una unidad que no se usa desde el punto de vista práctico. Existe para que en el sistema inglés exista cierta concordancia con el sistema internacional, pero el slug es una unidad que no existe, o sea, no se usa desde el punto de vista práctico. Entonces, como el flujo de aire es algo que usted debería poder medir en una unidad de masa sobre tiempo, y en el sistema inglés no hay una unidad de masa práctica, lo que decidieron es tomar una unidad de volumen, definir ciertas condiciones estándar y eso me determina un valor de masa. Yo sé que suena raro, eso suena como ocurrencia, eso suena incómodo. Bueno, resulta que algo tan sencillo como generar una unidad de masa en el sistema inglés no se les ocurrió, no hubo. Entonces tomaron estas decisiones un poco locas y son las que tenemos que ir tratando de entender. Entonces, lo primero que yo quiero que tratemos de entender es qué significa un SCFM.
sería un pie cúbico estándar por minuto. Eso significa, el pie cúbico estándar es una unidad de masa, no es una unidad de volumen. Si fuera pie cúbico, simplemente pie cúbico es unidad de volumen, pero el pie cúbico estándar es una unidad que me determina una masa porque está definida en ciertas condiciones estándar. Las condiciones estándar son otro problema, porque resulta que han habido muchas condiciones estándar en la historia de la ingeniería y depende de la norma, depende del fabricante, usa unas condiciones, usa otra, utiliza otro tipo de condiciones. En nuestro caso, entonces yo tengo que decirles cuáles son esas condiciones estándar. Si yo a usted no le digo bajo qué condiciones estándar quiero que me haga la conversión, de usted no la va a poder hacer. Entonces vamos a decir que en este caso, como información adicional, yo les voy a decir que esas condiciones estándar son 68 grados Fahrenheit, una atmósfera de presión y 36% de humedad relativa. No necesariamente son las mismas condiciones para todos los problemas. Depende del fabricante. Pero yo les voy a dar esto como información adicional. Yo creo que no hay gran ciencia en decir que esto usted lo puede convertir a grados Celsius, ¿verdad? Eso ustedes lo saben. Y que la presión de una atmósfera por definición es 101.325 pascales, ¿verdad? Esa es la presión estándar. Y esto es lo que llamamos humedad relativa. Con estos tres valores que usted tiene aquí, ahora sí, usted podría calcular una densidad. La densidad, hay varias formas de calcularla y una de esas formas es utilizando la densidad, una fórmula para el cálculo de densidad del aire. Hay varias fórmulas, chicos, entonces ese es otro problema. No todas las fórmulas dan exactamente el mismo resultado. ¿Cuál es la correcta? Bueno, todas tienen una incertidumbre. En ingeniería utilizamos mucho esta fórmula porque es sencilla. Es una fórmula que usted puede evaluar fácilmente en una calculadora. No es la más exacta, pero digamos que si usted va a usar una más exacta, requiere un poquito más de trabajo y lo puede hacer. ¿Verdad? Se llama la fórmula del CIPM. Pero yo voy a utilizar en este curso esta que me parece que es suficientemente precisa para efectos de nuestras aplicaciones. Si usted sustituye estos valores, el 36 se sustituye como 36, no como 0,36, y nos da el valor de una densidad que voy a reportarla con 5 cifras significativas. ¿Por qué 5 cifras? Porque si el valor que yo tengo es de 4 cifras significativas, lo ven el mensurando, necesito al menos una cifra más en todos los factores de conversión para no tener problemas de precisión. Entonces necesito al menos 5 cifras. Con estas 5 cifras estoy bien. Voy a tomar entonces los 252,5 SCFM y vamos a convertirlo en lo siguiente. Estos hay que verlo como 252,5 pies cúbicos FT al cubo por minuto. Ahora, un pie son 12 pulgadas, cada pulgada son 25,4 milímetros, 12 por 25,4 nos da en metros 0,3048. Pero como esto es cúbico, esto hay que elevarlo al cubo para que pueda eliminar entonces la unidad del pie cúbico. Luego, el minuto para pasarlo a unidades del sistema internacional lo vamos a convertir en 60 segundos. ¿Okay? Ya lo tengo en metros cúbicos por segundo, pero yo lo que quiero es masa y para eso tengo las condiciones estándar. Entonces multiplico por la densidad y cuando usted escribe esto en división es como si aquí tuviera un metro cúbico. Así es como tienen que verlo. Y entonces aquí el metro cúbico se cancela y ya nos quedan kilogramos por segundo, que si lo dejáramos en 4 cifras significativas, esto nos va a quedar 1429 kilogramos por segundo. Y si usted lo quiere multiplicar por 60, como para tenerlo en kilogramos por minuto, que es como típicamente aparece en la práctica, usted lo puede multiplicar por 60 y ya lo tiene en kilogramos por minuto. Este mismo cálculo lo vamos a hacer para el valor de incertidumbre, es decir, para los 2,5 SCFM. Usted hace todo el mismo cálculo. No voy a repetirlo. Y eso nos va a dar a nosotros 0,0014 kilogramos por segundo o lo que es en kilogramos por minuto 0,085 kilogramos por minuto. Entonces, ¿cómo queda reportada la conversión? La conversión quedaría reportada así. 252,5 más menos 2,5 entre paréntesis aquí SCFM corresponden a 0,1429 más menos 0,0014 kilogramos por segundo o 8,575 más menos 0,085 kilogramos por minuto. A ver, el sistema inglés yo no pretendo defenderlo.
pero hay que aprender a usarlo, y porque aparece en todo lado. Pero no pretendo defenderlo. De hecho, yo desestimulo el uso del sistema inglés, pero nosotros como ingenieros tenemos de alguna manera que aprender a lidiar con él. Aprender a lidiar, ¿verdad? Eso es como cuando usted sale a la calle y lo pueden asaltar, ¿no? Usted no quiere que lo asalten, pero tiene que aprender a lidiar con eso. Quería hablar un poco del tema de entropía, chicos. La vez pasada lo hablamos y yo sentí, no sé, como que hubo una cierta, no sé si lo estuvieron pensando ahí, ¿verdad? Un poco de incomodidad o lo saqué un poco de la zona de confort al pensar en la entropía del gallo pinto, ¿verdad? Usted sí. No sé si usted cuando fue a desayunar en estos días iba a hacer gallo pinto y estaba pensando de cuánto era la cantidad de entropía que usted estaba aumentando en la naturaleza por hacer gallo pinto, ¿verdad? Entonces, quiero traerles un problema de Fermi que me parece interesante. Supongamos que usted quiere hacerse una ensalada de frutas y esa ensalada de frutas, usted lo que va a hacer es mezclar algunas frutas. Y usted dice, bueno, quiero mezclar 15 trocitos de banano, 10 trocitos de manzana, 8 pedacitos de fresa y 12 pedacitos de papaya. Y lo mezcla todo y usted hace una ensalada de frutas. Entonces la pregunta es, bueno, si yo hago una ensalada de frutas con todo esto, ¿aumento la entropía del universo? Bueno, bajo la definición de lo que entendemos por entropía, sí, ¿verdad? Ahora, ¿qué generará más entropía? ¿Hacerse una ensalada de frutas como esta o agarrar un centímetro cúbico de hielo, un gramo de hielo y derretirlo dentro de un vaso de agua? ¿Qué me genera más entropía? ¿Qué sienten ustedes? O sea, usted agarra un gramo de hielo, lo mete dentro de él y lo derrite y aumentó la entropía, aumentó la entropía. O agarra y se hace una ensalada de frutas, la corta ahí. Entonces vamos a hacer el cálculo porque tampoco es muy obvio la cosa, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace uno? Técnicas de conteo, probabilidad de estadística 1, ya ustedes lo vieron. Ustedes van a agarrar esto y van a sumar todos los pedacitos. Ok, voy a hacer una hipersimplificación porque esto es cálculo de Fermi. Voy a decir que todos los pedacitos más o menos son del mismo tamaño. No es cierto, pero es una aproximación para efectos de orden de magnitud. Y voy a suponer una combinatoria lineal. Eso es importante porque cuando usted hace la ensalada de frutas, realmente la hace en 3 dimensiones y cada trocito, digamos, no es una esfera. Entonces, resulta que depende de los grados de libertad y hay muchas formas en que se puede acomodar. Pero esto es cálculo de Fermi, es un tema de orden de magnitud. Cuando usted tenga un problema muy complicado, trate de simplificarlo un poco para entenderlo a nivel conceptual y luego, si quiere, lo puede ahondar y ver más detalles. Esa es la forma en que trabajamos en ingeniería. Si usted tiene un problema complicado, simplifíquelo. Construya lo que se llama un modelo de juguete. Aplique lo que llamamos la navaja de Ockham para poder entenderlo un poco mejor y después, si usted quiere, lo refina, ¿verdad? Entonces, para contar la cantidad de posibles combinatorias, usted se va a sus conceptos de probabilidad estadística 1 y usted tiene que tomar el total, 45 factorial, entre 15 factorial, 10 factorial, 8 factorial, 12 factorial, calcula esto, que es el número posible de microestados, ¿verdad? Eso le va a dar un número brutalmente grandísimo. Lo puede calcular como quiera, con Wolfram Alpha, con su calculadora, con fórmula de Stirling. Ahí está. Luego, el cambio de entropía, lo que vamos a hacer es calcularlo como la constante de Boltzmann por el logaritmo natural de esto, ¿verdad? Y entonces, y la constante de Boltzmann voy a usarla con 3 cifras significativas, nada más, ¿verdad? Por 10 a la 23, negativo es aquí, ¿verdad? Joule entre Kelvin por el logaritmo natural de 1.305 por 10 a la 24. Ya que de repente este número es muy grande, ¿verdad? Pero al calcularlo usted el logaritmo de eso, va a dar un valor bastante pequeñito. Y eso nos da una cosa muy pequeña, ¿verdad? Eso nos da una cosa muy pequeña, nos da algo del orden de 7.7 por 10 a la menos 22 Joule entre Kelvin, ¿verdad? Yo sé que a veces cuesta porque uno dice, hey, pero esas cantidades, ¿qué? ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Verdad? Es muy poco, realmente. Ahora, ¿cómo sé yo que es poco? Y comparémoslo con otra cosa que usted sienta que sea poco. Entonces, revisemos cómo era que se calculaba el aumento de entropía, digamos, de un gramo de hielo. Imagínense que un gramo de hielo es un cubito, ¿verdad? Un cubito chiquitito de 1 centímetro de arista. Ya se lo imaginan, algo chiquitico. Y usted llega y lo revuelve y de ahí aumenta la entropía. Bueno, el cambio de entropía, la vez pasada lo hemos visto, yo lo hipersimplifiqué un poquito, es el calor total entre la temperatura ambiente. Voy a hacer una modificación al cálculo. La vez pasada solo había tomado el calor latente. Voy a meter el calor sensible. Entonces tengo la masa por el calor latente más la masa
por un CP por un delta T, ¿verdad? Entre la temperatura. Voy a tomar la temperatura como 300 Kelvin, ¿verdad? 300 Kelvin. Y entonces eso implica que el cambio delta T, así en orden de magnitud, anda aproximadamente, y podría ser de 0 grados Celsius, que está el hielo, hasta los 300 más o menos son 27 Kelvin, ¿verdad? La masa es 1 gramo, porque un centímetro cúbico tiene una masa de 1 gramo, entonces las unidades ya sabemos que están bien, no las voy a escribir todas, pero entonces sería 10 a la menos 3 kilogramos por 330 por 10 a la 3 joule por kilogramo, entonces toma en joule, más la masa, ¿verdad? Por el CP, que el CP anda por 4,18 aproximadamente, ¿verdad? Por 10 a la 3, ese es un valor que uno maneja mucho por la conversión a caloría, ¿verdad? Joule entre kilogramo Kelvin por 27 Kelvin entre 300 Kelvin. Y eso, si usted hace el cálculo, a ver, para que tengamos una idea de la magnitud, esta primer parte les da a ustedes 330 Joule y esta segunda parte les da a ustedes 112 Joule. Siempre el calor sensible es un poco menor, por eso es que a veces el calor sensible no se usa mucho, ¿verdad? Igual, por ejemplo, en vapor, cuando usted trabaja diseño de sistemas de vapor, uno diría, bueno, yo tomo el vapor, lo enfrío, ¿verdad? Le saco todo el calor para poder convertirlo a agua a los 100 grados, ¿verdad? Y pues yo podría usar todavía me queda un poquito de temperatura, de 100 a temperatura ambiente. Yo podría sacarle calor sensible, sí, pero es muy poco. Por eso es que cuando usted trabaja a vapor, no le interesa ya la parte licuada, ¿verdad? Por lo mismo. Entonces, pero bueno, ahí calculamos eso. Eso nos da 442 Joule ahí aproximadamente. Y esto anda en el orden de los 1,5 Joule por Kelvin. Ok, o sea, agarrar un hielo chiquito de 1 centímetro cúbico, derretirlo en un vaso, anda en el orden de 1 Joule por Kelvin, más o menos, que es más o menos, porque esto es 10 a la 21, más o menos, ¿verdad? Así, en orden de magnitud, esto es 10 a la 21, negativo, Joule Kelvin, significa que es 10 a la 21 veces mayor la entropía de derretir un hielo que hacerse una ensalada de frutas con 45 piecitas, ¿verdad? Entonces, tranquilo que usted no va a aumentar la entropía del universo por hacerse una ensalada de frutas. Eso, tenerlo en orden de magnitud, es muy importante. Bueno, ahí les dejo el problema para que lo piensen. Estos problemas, chicos, estos problemas son problemas de concepto, no son problemas de diseño, no son problemas que usted después de que entienda la entropía va a llegar y diseñar una mejor bicicleta, no. Son problemas donde usted tiene que entender la naturaleza, porque hay problemas donde es importante entender la naturaleza para poder establecer las medidas, para poder establecer patrones, para poder entender un fenómeno que usted quiera medir. Por eso es que esto es importante, ¿verdad? Es posible que ustedes en algún momento tengan que hacer cálculos de Fermi, estimaciones, despreciar efectos, y esta técnica es la que yo les recomiendo. Yo les recomiendo. Usted no puede llegar a despreciar a punta de sentimientos. El cerebro de nosotros tiene una parte analítica y una parte creativa, ¿verdad? La parte creativa es la del sentimiento, la que nos hace a nosotros disfrutar ciertas cosas y está muy bien. No sé, muchas cosas. No sé, un gol de su equipo de fútbol favorito, el concierto de Marc Anthony, lo que usted quiera. Pero en esta parte vamos a utilizar la parte analítica de nuestro cerebro, donde usted a través de resultados objetivos puede tomar decisiones si algo es despreciable o no, y no solamente porque a usted le parezca. Eso tal vez en política y en otras cosas funcione. En ingeniería y en metrología, si usted no hace números, si usted no calcula, nadie le cree. Nadie le cree. Lo que usted va a decir es básicamente irrelevante. Necesita poder calcularlo y demostrarlo, ¿verdad? Quería hablar un poco del Sistema Internacional de Unidades. Yo por ahí, chicos, les envié la presentación, bastante detallada ahí, ¿verdad? Pero quería hacer una discusión de algunos conceptos del SI, ¿verdad? En primer lugar, espero no tener que convencerlos de la importancia de utilizar el Sistema Internacional de Unidades, ¿verdad? El Sistema Internacional de Unidades es fundamental utilizarlo en todas las áreas de la ciencia porque es un sistema que nos permite tener muy alta precisión, comparabilidad y trazabilidad a unidades que están definidas en términos de constantes universales. El sistema internacional tiene una versión que es la versión reciente de este sistema, ¿verdad? Desarrollada en el año 2019, en la cual las 7 unidades de base están basadas o están referenciadas a constantes universales. Entonces vamos a verlas.
¿Cuáles son esas 7 unidades de base? Son el segundo, el kilogramo, ve qué interesante, es el kilogramo y no el gramo, ¿verdad? El mol, la candela, el kelvin, el amper y el metro. Muy bien, ¿qué cantidades físicas están asociadas a cada uno de ellos? Por ejemplo, en el caso del segundo, ya lo hablamos por ahí, ¿verdad? Le comentaba a don Anthony que es la transición entre los niveles hiperfinos del cesio 133, ¿verdad? Entonces ahí está. Luego, el kilogramo es un poquito más complicado. Antes el kilogramo, hacía más de 2 años, cuando yo empezaba a dar este curso, era un artefacto, era una pesa, digámoslo así, construida en platino y iridio que se construyó en el siglo XIX. Ahora no. Ahora se define en términos de una constante que se llama la constante H de Planck. Hubo un desarrollo en la metrología cuántica, se llama así, y ahora hay un experimento que se llama la balanza de Kibble. La balanza de Kibble es un experimento que se emplea para poder determinar el valor del kilogramo tomando un valor de la constante H de Planck como constante, valga la redundancia. El mol se define en términos de la constante de Avogadro o número de Avogadro. La candela se define en términos de un parámetro que yo denomino el K sub CD, así se denomina, y es la eficacia luminosa de la radiación monocromática de 540 por 10 a la 12 Hz. Es un tipo de radiación monocromática, ¿verdad? Y el Kelvin, ¿en términos de qué? En términos de la constante de Boltzmann, ¿verdad? La constante de Boltzmann es una de las constantes más bellas de la naturaleza porque te permite definir de forma sencilla el concepto de entropía, ¿verdad? El ampere es muy interesante, esta definición del ampere ha cambiado en el tiempo. Actualmente se define en términos de un valor de la carga elemental. Eso es todo un desarrollo porque en ciencia las cosas no salen fácil, toman años, décadas o siglos. La primera vez que se habló que las cargas estaban cuantizadas fue siglo XIX, principios del siglo XX, o sea, a la vuelta de la esquina. Uno dice 1890, no, es a la vuelta de la esquina, chicos, no es la ciencia de hace 3, 4 siglos, ¿verdad? Y medir esa carga elemental siempre fue un tema muy polémico. A Robert Millikan se le dio el premio Nobel y se dijo que él había hecho las mediciones bien, pero si ustedes se ponen a revisar los documentos, tenía 5 desviaciones estándar con respecto al valor convencionalmente verdadero y aún así se le dio el premio Nobel. De hecho, ese experimento de medir carga elemental como lo hizo Millikan, yo lo he hecho y es prácticamente muy difícil. Y lo que aprendí de hacer ese experimento es que no es una técnica buena para poder medir la carga elemental. Pero bueno, fue los avances y fue el reconocimiento que se le dio en ese momento, ¿verdad? Y ahora pues se utiliza como una constante, como un valor definido para establecer el ampere. El metro fue más complicado, chicos, este fue complicado. Ustedes no se imaginan lo complicado, porque el metro, para poder establecer por primera vez el metro, hubo que medir la cuarta parte del meridiano de Greenwich de la Tierra en el siglo XVIII. ¿Cómo haces eso? Había que desarrollar una matemática nueva que se llama la matemática para superficies esféricas, que se usa mucho en topografía. Una vez que se midió, había que materializarlo, construirlo con alta precisión. Habían barras que se hicieron en el siglo XIX hechas de platino iridio que eran comparables entre sí. Tenía problemas de expansión térmica, etcétera, una serie de fenómenos, hasta que luego fuimos emigrando a entender o a definir la velocidad de la luz como una constante universal, lo cual a nivel conceptual es muy importante. Hay descubrimientos en ciencia, chicos, que se hacen porque usted trabaja y trabaja y trabaja y descubre algo. Y hay descubrimientos en ciencia que no funcionan así. Funcionan por un cambio de paradigma. ¿Cuál es un ejemplo de ese tipo de descubrimientos? Decir, por ejemplo, que la Coca-Cola es la bebida de los jóvenes. Perdón el ejemplo que les doy. La Coca-Cola, antes de que fuera Coca-Cola, era un remedio que se usaba en farmacia para curar alguna enfermedad. Era una droga farmacéutica. Y no, cámbiale el envase, póngale algo bonito y ya es la bebida de los jóvenes. Se convierte en la vida de los jóvenes. Eso no es un tema que usted llegue y alcanza el éxito porque hizo muchas mediciones y trabajó toda su vida. No, es un tema de una idea que revoluciona el mundo. Decir, por ejemplo, la luna es un planeta. Usted dirá, pero ¿cómo? Sí. Ya eso, si usted cambia el paradigma y piensa que la luna es un planeta, te va a cambiar muchas cosas. Bueno, ¿cuál fue el cambio que se dio aquí?
Decir que la velocidad de la luz en el vacío es una constante universal es un avance a nivel de la metrología muy importante, porque antes de eso la gente medía la velocidad de la luz y había todo un tema, ¿verdad? Se había creado un éter luminoso, era un fluido que existía con ciertas propiedades loquísimas. Einstein decía que no existía, pero resulta que había otros científicos como que decía que sí, ¿verdad? Michelson y Morley. Morley en el lecho de muerte decía, yo estoy seguro de que cometí un error en mi experimento y por eso no encuentro el éter luminoso. Y Einstein le decía, no, el éter luminoso no existe, hasta que al cabo de los años se toma por convención de que nunca vamos a encontrar el éter luminoso y definimos la velocidad de la luz como una constante universal. Una constante universal. Y eso me permite a mí, a través de un experimento que se realizó en los años 80, establecer una distancia para el metro. Es decir, yo llego y tiro un rayo de luz, ¿verdad? Ciertas características, ¿verdad? Un tiempo y veo en ese tiempo cuánto he recorrido y eso va a ser la distancia asociada a un metro. Entonces, así fue como poco a poco se fueron construyendo, digamos, las 7 unidades de base. Estas unidades no están totalmente independientes entre sí. Por ejemplo, el segundo se relaciona con el metro y con el kilogramo acá también, ¿verdad? Hay una relación para poder establecer combinaciones entre ellos. El metro y el kilogramo también están relacionados. El segundo se relaciona con el amper y la carga eléctrica para poder establecer la unidad de amper. El metro está involucrado en la unidad del Kelvin, al igual que el segundo, ¿verdad? Y al igual que el kilogramo. Entonces hay correlaciones ahí. El kilogramo afecta aquí la candela, ¿verdad? El metro está relacionado con la unidad de la candela y el segundo también. El mol sí es totalmente independiente. El resumen de todo esto, chicos, y es la enseñanza de vida. A veces nosotros, no sé si somos conscientes que crecimos en un mundo donde muchas cosas ya están construidas. El celular, el internet, las unidades del sistema internacional, el kilogramo, y uno a veces dice, pero eso es muy sencillo. No, es que realmente el llegar a muchas de las cosas que nosotros tenemos ha tenido que ver con una evolución de pensamiento muy importante. Bien, estas son las unidades de base. ¿Qué pasa con las unidades de base? Usted puede empezar a combinarlas y genera unidades derivadas. Entonces, por ejemplo, una unidad como la velocidad, que se mide en metros por segundo, o sea, la unidad del metro por segundo empleada para medir velocidad, se obtiene dividiendo la unidad de distancia entre la unidad de tiempo. Y así usted puede crear unidades para fuerza, para energía, para momento angular, para un montón de otras cosas más basadas en estas 7 unidades del sistema internacional. Yo quisiera, por ejemplo, solo hacer mención a una unidad, a un par de unidades interesantes. Por ejemplo, ustedes conocen la unidad de energía, es el Joule. La energía, si ustedes lo recuerdan de sus cursos de mecánica 2, pues de ahí es fuerza por una distancia, ¿verdad? El Newton, por segunda ley de Newton, es de masa por aceleración, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado por metro. Entonces, esto puede escribirse como kilogramo por metro cuadrado entre segundo cuadrado. ¿Qué quiero decirles con esto? Que cualquier unidad derivada, como la unidad de energía, el Joule, puede ser escrita en términos de unidades de base del sistema internacional. Ahora, vean qué interesante. Esto es la unidad de energía, ¿verdad? No sé si ustedes alguna vez se lo han preguntado y hago la pregunta aquí abierta. ¿Cuál es la unidad para medir torque? Que es la unidad que usamos, una de las más utilizadas en ingeniería mecánica. Bueno, a nosotros nos han dicho, y no sé si ustedes se lo creen, que la unidad para medir torque es el Newton metro, ¿verdad? Desde mecánica 1 ustedes le dicen eso. Mi pregunta es, a ver, quiero que lo piensen. Newton por metro, Newton multiplicado por metro. Pero la unidad de energía también es Newton multiplicado por metro. ¿Será acaso que yo puedo medir la energía y el torque, que son cantidades físicas distintas, ¿verdad? Con la misma unidad? ¿O será que la energía y el torque son lo mismo? ¿Por qué tienen la misma unidad? O sea, usted puede llegar y salir de esta lección y medir, digamos, la cantidad de energía, convertir calorías a Newton metro en torque. No puede, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? No es que el sistema internacional es coherente y que tiene todo eso. Bueno, el sistema internacional tiene sus pulguitas. Tampoco es perfecto, pero no por el sistema, es por nosotros que tenemos que ir evolucionando en muchos conceptos. Resulta que sí, la unidad nos han enseñado qué es el torque, pero este torque lleva implícito algo que a uno nunca le dicen. Una unidad adimensional, aquí la voy a marcar con amarillo, que es el radián. Porque usted el torque lo define
precisamente a partir de una rotación. Entonces, la unidad real que recomienda, o sea, la unidad que recomienda el Sistema Internacional para medir torque, realmente es el Joule sobre radiano. Claro, que usted llega y diga, bueno, ir a cambiar todos los libros de mecánica 1 para que en vez de Newton metro diga Joule sobre radian sería lo ideal. Pero aquí es donde viene la revolución de pensamiento. Cuando yo era estudiante, entonces usted llevaba un curso de termodinámica con unidades del sistema inglés. Usted se imagina qué clase de martirio era esa cuestión. Usted tenía libramasa sobre Rankine, tenías SCFM en vez de hablar de kilogramos por segundo. Cuando uno utiliza el sistema internacional, muchos de esas artificialidades que nosotros creemos se caen y uno puede ver más claramente cuál es la intención de las unidades de medida. Entonces, el torque se mide en joules sobre radian y no es igual esa unidad que la unidad de energía, ¿verdad? Otro ejemplo, ¿en qué unidad se mide velocidad angular? La velocidad angular, omega, ¿verdad? La llama uno. ¿En qué unidad se mide? Bueno, uno la mide en radianes sobre segundo. El radian es una unidad adimensional. Al menos eso es lo que nos han dicho, y sí es cierto, es adimensional. Pero hay una unidad para medir frecuencia. ¿Cuál es la unidad para medir frecuencia? El hertz. Y un hertz es un 1 entre segundo, o sea, un segundo a la menos 1. Pero si el radian es adimensional, entonces radian entre segundos no es lo mismo que segundo a la menos 1. O sea, mi pregunta es, entonces yo puedo medir la velocidad angular y la frecuencia con la misma unidad. La respuesta es no. Porque resulta que, como ustedes bien lo saben, la velocidad angular se relaciona con la frecuencia a partir de esta relación que lleva un 2pi. Las unidades adimensionales en metrología son unidades que a veces la gente piensa que son iguales. Es decir, la unidad adimensional tiene unidades. Sí, es 1, la unidad es 1. ¿Qué unidades son adimensionales en ingeniería? Coeficiente de fricción, número de Reynolds, ángulo, conteo, por ejemplo, cuando usted cuenta el número de partículas, como la frecuencia, el número de ciclos por segundo, la unidad de conteo es una unidad del sistema internacional. Todas esas son adimensionales, pero no son equivalentes. Es decir, un ciclo no es lo mismo que un radian. Hay un factor de 2pi y ese factor de 2pi hace que las unidades radian por segundo y ciclo por segundo no sean iguales, a pesar de que involucran una cantidad adimensional, porque las cantidades adimensionales no son todas equivalentes entre sí. Ok, entonces eso es el sistema internacional. El sistema internacional, pues hay que empezar a lidiar un poco con algunas de estas cosas, ¿verdad? Y empezar a revisar siempre que nuestras unidades sean consecuentes en todas las cantidades físicas que nosotros establezcamos. Profe, yo tengo dos preguntas. Con lo anterior de Joule y el torque, bueno, la energía y el torque, ¿eso no se podría explicar con el teorema trabajo-energía? ¿En qué sentido? A ver, explícame a ver. La energía total, bueno, no sé si me estoy equivocando, ¿verdad? No equivale al trabajo total. Ajá, sí. Entonces, sí se explicaría que joules sea newton por metro y torque newton por metro, ¿o no? No. Es que vamos a ver. O sea, lo que usted dice es correcto, digamos, lo de la energía total. Pero es que el torque es una unidad, a ver, es totalmente distinta. Empecemos que la energía es un escalar y el torque es un vector. O sea, dos mundos totalmente distintos, ¿verdad? El torque es un vector. Es más, ni siquiera es un vector, se llama pseudo-vector. No sé si ustedes saben la diferencia. Hay vectores como la velocidad, como la aceleración, y vectores que dependen de una convención de mano derecha, que vienen del producto cruz, como por ejemplo el momento angular, el torque, ¿verdad? Se llaman pseudovectores. Son vectores especiales, ¿verdad? Entonces, no, vieras que el torque más bien viene por otra connotación. O sea, el torque más bien es una cantidad un poco artificial, pero que funciona para meter en otras ecuaciones, ¿verdad? Y es más de carácter vectorial. Entonces, no, me parece que por ahí hay que repensar tal vez un poco más eso, señorita. No le puedo dar una respuesta tal vez más enriquecedora o esclarecedora porque no se me ocurre en este momento, pero lo que sí le puedo decir es que sí son distintas un poco. Sí hay relación entre ellas, porque el torque sí está involucrado con el tema de energía, por supuesto que sí, sí está involucrado con el tema de energía, pero está energía sobre una rotación. Entonces yo creo que ahí es donde viene la parte conceptualmente distinta, ¿verdad? Sí, el tema da para pensar. A ver, tal vez de esta clase, en vez de salir con más iluminación, tal vez salga con más incertidumbres, no sé. Pero es que precisamente eso es lo que yo quiero.
que usted empiece a cuestionar lo que usted cree o lo que usted le han enseñado que es correcto. Eso es muy importante. Quisiera nada más aquí hacer mención a algunas cosas, chicos, esto es medio aburridón, pero yo creo que es importante. ¿Cuáles son los factores oficiales del sistema inglés al sistema internacional? Ustedes ya muchos los conocen, pero quiero ver algunos y oficializarlos, porque esto tenemos que estar de acuerdo todos, ¿verdad? El sistema inglés o sistema imperial utiliza una unidad que es la pulgada. En la orden de Mendenhall, allá en los años 50, se definió que eran 25,4 milímetros por definición, no tiene incertidumbre. No hay un patrón de pulgada, o sea, lo hubo y se conserva en un museo para que la gente tenga ahí un cierto, no sé, amor, no sé, lo que fuera por el patrón, pero realmente está asociado al sistema internacional. O sea, contrario a lo que muchos piensan, señores y señoritas, el sistema inglés es el sistema más interesado en tener trazabilidad del sistema internacional. Es el sistema más interesado. No es así como que están disociados. Al contrario, ellos han hecho un esfuerzo y tengo que reconocerlo para poder incorporarse al sistema internacional. Entonces, por ejemplo, un pie, por definición, usted sabe que son 12 pulgadas y por lo tanto, ya con eso, usted sabe que son 0,3048 metros. Este factor puedes usarlo directamente. Una milla, por definición, son 5.280 pies. Entonces, ya convertirla a metros es muy fácil porque la multiplica por 0,3048. Una legua, casi no se utiliza, pero bueno, ahí históricamente aparece, son 3 millas. Una libra masa, la libra masa resulta que es interesante. La libra masa es unidad de masa y utiliza un factor que se llama el factor de la libra avoirdupois, así con un nombre medio elegante, ¿verdad? Muy bien. Y existe la libra fuerza. La libra fuerza la hablamos la vez pasada. ¿Se acuerdan que la libra fuerza es tomar este valor de la libra avoirdupois y multiplicarlo por la gravedad estándar, 9,80665? Y esto nos da un valor en Newton, ¿verdad? El producto de esas dos cosas es lo que llamamos la libra fuerza. Es decir, es agarrar una libra masa y colocarla en un ambiente o en un estado gravitacional donde la aceleración sea la gravedad estándar. El galón es interesante. Este tiene una historia para mí súper curiosa, porque el galón fue construido a partir de una medida materializada con una altura de cierta cantidad de pies y un diámetro. Calcularon el volumen, daba 231 y pico de pulgadas, pero en ese momento la gente dijo, no, hombre, ¿para qué meter ese montón de decimales? Redondeamos a 231 pulgadas cúbicas y quedó así. Tenemos conversiones al BTU, la unidad térmica británica, así se llama, qué lindo nombre, ¿verdad? La unidad térmica británica es la unidad de energía. La unidad térmica británica, para poder convertirla, no se convierte directamente, es unidad térmica británica entre libra masa, y la conversión es este factor. Este factor, si ustedes vieron el video que yo les dejé de las unidades de medida, a veces es como medio incómodo de utilizar, pero bueno, hay que lidiar con él, chicos, hay que lidiar con él. Ahí yo les dejé un videito donde cómo, por ejemplo, usted puede hacer conversiones de BTU a Joule y al revés, ¿verdad? Con todas las cifras significativas respectivas. Y luego tal vez mencionar que la temperatura en Celsius puede ser convertida a Fahrenheit, ¿verdad? A través de esta relación que hay acá. Y no sé si ustedes lo saben, pero un aumento en grados Celsius, digamos, de un cierto grado, cierta cantidad de grados, es igual que un aumento en Kelvin, ¿verdad? Acuérdense que la temperatura en Kelvin es Celsius más 273,15, ¿verdad? Pero un aumento en grados Celsius es 1,8 veces el cambio en grados Fahrenheit. El grado Fahrenheit tiene un tamaño más chiquitito. Y tiene una historia interesante. Fahrenheit era un alemán que él quería ir a medir la temperatura más fría del universo. Entonces fue para un lugar allá en Siberia, trató de materializar esa temperatura y lo tomó como el punto más frío del universo, ¿verdad? En ese momento, al nivel de conocimiento era lo que se creía, que no iban a haber temperaturas negativas por debajo de esa. Entonces, bueno, se trajo ese punto y trató de hacer algunos ajustes, no le quedó muy bien, pero la escala era funcional y se utilizó más o menos hasta los años 90. Ya en los últimos 20 años ya prácticamente esa escala no se utiliza, más que en Estados Unidos para dar las condiciones climáticas ahí del tiempo, pero a nivel, digamos, del mundo moderno, de la ingeniería moderno, nadie te habla en grados Fahrenheit, muy poco, alguno que otro calentura, pero ya no se habla de grados Fahrenheit. Muy bien. Lo mío es como de este descubrimiento que he leído un poco y no entiendo mucho.
el descubrimiento que se hizo en el CERN, en el Fermilab, que si esto, que es en mecánica cuántica, afectaría entonces también la medición de algunas medidas del sistema internacional o afectaría como a nivel macro algún sistema de medición. Ok, la respuesta suya en corto es sí afecta, claro, por supuesto, ¿verdad? Sí afecta. El tema es cómo afecta, ¿verdad? Porque entonces aquí viene un asunto muy interesante en el sistema internacional. Este es un concepto que a veces yo choco mucho con mis colegas de física porque no lo entienden. Y está bien, es medio raro. Resulta que el sistema internacional tiene una base de conocimiento y se va alimentando conforme van surgiendo experimentos nuevos. Voy a darte un ejemplo. Y para poder definir el kilogramo en términos de la H de Planck, se tuvieron que hacer experimentos no solo en el Fermilab, en un montón de lados. Se construyó la balanza de Kibble. Hubo 7 balanzas de Kibble en todo el mundo, ¿verdad? Tuvieron que revisar resultados, invertir dinero, revisar los presupuestos de incertidumbre, invertir en tecnologías, o sea, hacer un montón de cosas para que esos 7 experimentos empezaran a converger. A ver quién realmente tenía la razón, ¿verdad? En la balanza de Kibble. Hubo experimentos que era la balanza de Kibble, otro que se llamó el proyecto de Avogadro Internacional, ¿verdad? Donde se construyó una esfera en silicio, ¿verdad? Lo más redondita posible. Su nivel de redondez era tan alto que si usted lo comparara con la redondez en la Tierra, es como que la distancia entre el Monte Everest y la depresión en las Malvinas, que anda más o menos por unos 30 kilómetros, más o menos esa distancia, fuera ese caso de unos cuantos metros, unos 10, 15 metros. Entonces, se construyó esta esfera y utilizando otras propiedades como la constante estructura fina, etcétera, se define otra forma del kilogramo, o sea, otro modelo para establecer qué es un kilogramo. Y así fueron desarrollándose varios experimentos. Algunos les fue mal. Uno se llamó el conteo de átomos de oro, y no sirvió. Otro se llamó la balanza de levitación magnética. Otro, bueno, fue Avogadro Internacional. El proyecto de la balanza de Kibble empezó en los finales de los 70s. Chicos, hace 40 años y hasta ahora está dando frutos, ¿verdad? Entonces sí afecta, realmente estos experimentos afectan, pero ¿cómo afectan? Bueno, precisamente afectan porque ya hay un sistema internacional definido y lo que hace es tomar ese conocimiento para mejorar la precisión en la definición de las unidades. No podemos emigrar a una nueva unidad o a una nueva definición de la unidad que sea incompatible con la anterior, porque si no, no podríamos hacer ciencia a través de la historia, porque si no el metro que se midió en los años 60 no sería comparable al metro que se mide en el 2021 y perdemos la trazabilidad histórica. Entonces, la respuesta en corto es, ¿afectan los experimentos del Fermilab? Sí. ¿Afecta cualquier descubrimiento que nosotros hagamos? Sí. Pero tampoco es que se te va a caer todo el sistema internacional, sino que siempre van a haber formas para poder incorporar ese tipo de cosas al sistema internacional. Yo les invito a pensar en esto, chicos. Por ejemplo, nosotros todos nos han enseñado que los monopolos magnéticos no existen, ¿verdad? Yo no sé cómo están ustedes con eso, ¿sí? Si eso es algo con lo que ustedes pueden dormir bien todos los días, o si es una piedra en el zapato. ¿Verdad? Usted le dice, los monopolos magnéticos no existen y las ecuaciones de Maxwell lo dicen y no hay cargas magnéticas y ya, bien. ¿Qué va a pasar el día, si es que pasa, que alguien descubre un monopolo magnético ahí en un laboratorio, debajo de su cama o en algún lado, se lo tope y le toque la puerta? ¿Cómo lo mide? Si no hay unidad en el sistema internacional. ¿Cómo? ¿Verdad? Ese plan, porque eso sería una catástrofe, hay que redefinir un montón de cosas. Bueno, ya hay un plan en el sistema internacional para esa condición de emergencia, ¿verdad? Donde habrá que definir una unidad para el sistema internacional y darle la trazabilidad a los monopolos magnéticos y todo lo que usted quiera, ¿verdad? Entonces, el sistema internacional está preparado también para eso. Y por eso es que constantemente se están revisando las unidades y constantemente se está revisando cuál es la mejor forma de poder materializarlas. No sé si con eso respondo un poco ahí tu pregunta, ¿verdad? Quise hacerla más general, pero por ahí anda la filosofía.
Bueno, quisiera en esta segunda parte de la lección hablar un poco del capítulo 2, las aplicaciones estadísticas en metrología, ¿verdad? Muy bien, entonces yo por ahí les voy a pedir en esta semana, por favor, chicos, que revisen la presentación que yo les hice. En la presentación que yo les hice, ahí está el video, está explicado cada una de las pruebas estadísticas que me interesa que ustedes dominen para este curso, ¿verdad? Yo las voy a mencionar ahorita, pero es importante que ustedes estudien todos los ejemplos que ahí están. Ok, ¿por qué tenemos que saber estadística en metrología? No es muy obvio. Usted puede decir, pero una cosa es medir cosas y otra cosa es saber de estadística. Bueno, la estadística es la herramienta más adecuada para poder trabajar datos. Y muchos de los fenómenos que nosotros nos vamos a encontrar pueden ser fenómenos que se ajusten a distribuciones normales. Hay un teorema famoso que se llama el teorema del límite central, que nos dice a nosotros que ciertos fenómenos aleatorios pueden ajustarse a una distribución normal, y por eso hay una rama de la estadística llamada la estadística paramétrica que se basa precisamente en fenómenos que siguen distribuciones normales. Hay otra rama de la estadística que es la estadística no paramétrica que sirve para distribuciones no normales, pero eso es para adultos, ¿de acuerdo? Eso es estadística para adultos, tengan mucho cuidado con esa, ¿verdad? Entonces, de momento, en este curso nos vamos a centrar en la estadística paramétrica, vamos a hacer mención o recordar en qué se basa. Bueno, se basa en una distribución de probabilidad que es la normal, de la cual nosotros ya hemos hablado. La forma de la distribución normal es una campana gaussiana, como esta que ustedes pueden ver aquí, donde hay simetría y el punto donde está la moda y la mediana coinciden. Vamos a llamarlo mu, la media de esta distribución. Tiene dos puntos de inflexión acá, ¿verdad? Donde este punto de inflexión, la distancia que hay entre la media de este punto de inflexión se llama desviación estándar, sigma. Esa es la distancia que tenemos ahí. Y si usted, digamos, bueno, toma el intervalo de mu menos sigma hasta mu más sigma y calcule el área encerrada, digamos, marquémosla en color amarillo, esta de acá más esta de acá, esta área abarca un 68.27% de todo el área bajo la curva. Si usted se aleja, por ejemplo, dos desviaciones estándar, acá digamos a un punto donde esto es mu menos 2 sigma y mu más 2 sigma, ok, y calcula el área encerrada entre esos dos valores, es de un 95.45%. Muy bien, la forma de la distribución normal es una función que tiene esta ecuación, ¿verdad? Es una ecuación que depende de un parámetro que se llama desviación estándar y es de esta forma exponencial que depende de este mu, ¿verdad? Que está acá, 2 sigma cuadrado. Como ustedes saben, hay una distribución que se llama la distribución normal, que es esta, y hay otra que se llama la distribución normal estándar. La distribución normal estándar la puede obtener usted haciendo la sustitución de z en cada valor de x menos mu sobre sigma, y eso nos permite a nosotros normalizar la distribución normal y poder entonces utilizar tablas de integración para calcular probabilidad acumulada. La distribución normal tiene el problema de que no nos interesa tanto como distribución, sino el área en una región de su curva, pero no podemos integrar esa área porque no se puede resolver la integral de una distribución normal. Esa no se puede escribir en forma explícita, sino que se hace de forma numérica. Entonces, la técnica que utilizamos en ingeniería son las tablas de distribución normal que yo les adjunté. Y yo les adjunté la tabla de distribución normal y la tabla de distribución T de student, que son las dos que se van a utilizar en este capítulo, ¿verdad? Entonces, resulta que la distribución normal es muy importante porque en el muestreo se utiliza mucho. Entonces, en muestreo, usted dice, bueno, yo tengo que una distribución normal tiene esto que se llama media y tiene esto que se llama desviación estándar. Para poder conocer, digamos, la media y la desviación estándar en una distribución de la naturaleza es muy difícil porque tendrías que tomar una cantidad infinita de datos y hacer un histograma y ver en qué punto queda la media y en qué punto queda la desviación estándar, ¿verdad? Entonces, como alternativa, debido a que eso es un poco complicado, se utilizan las técnicas de muestreo, donde utilizamos lo que se llaman estimadores. Los estimadores son parámetros que usted calcula para poder hacer una estimación, valga la redundancia, de estos dos parámetros que son parámetros poblacionales. La media y la desviación estándar son parámetros poblacionales. Entonces, usamos parámetros muestrales para poder estimarla. La media se puede estimar a partir del promedio. ¿El promedio qué es? Es sumar todos los datos desde igual 1 hasta n y dividirlo entre el número total de datos.
El promedio o media aritmética, el promedio es un estimador insesgado de la media. Y la desviación estándar muestral, que se define así, esto se llama desviación estándar muestral, es un estimador insesgado de la desviación estándar. ¿Qué significa que sea insesgado? Que cuando usted el n lo tiende a infinito, entonces el valor de este promedio va a tender a la media y el valor de la desviación estándar va a tender al sigma. Ok, bueno, eso ustedes lo saben de su curso de probabilidad estadística 1, no les he dicho nada nuevo. ¿Qué es tal vez lo nuevo? Bueno, que hay pruebas estadísticas que uno puede emplear para usarlas en algo, para analizar datos, porque son útiles, digámoslo así. Las cosas que aprendemos en estadística y en metrología es porque son útiles. La metrología es ciencia aplicada, por eso es parte de la ingeniería. Si no aprendemos estas herramientas, no las vamos a poder utilizar, ¿verdad? Decir que usted aprende una herramienta, ¿para qué sirve? De buenas a primeras, si no sabe utilizarla, no es un buen camino, ¿verdad? Para poder hacer las cosas. Aprenda la herramienta, y una vez que usted la aprenda, va a saber que va a ser útil, ¿verdad? La primera de las herramientas que vamos a ver es la que se llama la prueba de bondad de ajuste. Tal vez ustedes la han visto en cursos anteriores. La prueba de bondad de ajuste lo que permite es determinar si un conjunto de datos sigue o no sigue una distribución específica. Nosotros vamos a usar la prueba de bondad de ajuste para probar normalidad. La otra prueba que nosotros vamos a estar viendo por acá y que pueden ver ahí en el video que yo les dejé es lo que se llama prueba de groups. Entonces, la prueba de groups se emplea para detección de datos anómalos, que son, o detección de datos aberrantes, ¿verdad? ¿Qué son los datos anómalos o aberrantes? Bueno, no sé si a ustedes les ha pasado, ustedes están haciendo un experimento y de repente, a ver, hay un dato que usted dice, esto no tiene sentido. Usted llega y lo toma y es un dato muy improbable. Puede ser un error suyo, un error humano, un error del sistema, una cuestión muy estocástica que pasó ahí, o puede ser algo sistemático. Pero ese tipo de dato, usted sabe que está malo. En el fondo del corazón usted sabe que hay que quitarlo, pero no es conveniente que usted lo quite a punta de sentimiento, ¿verdad? A punta ¿verdad? De emoción. Usted no puede tomar las decisiones a nivel de ingeniería, a nivel emocional, porque le gusta, porque le cae bien, porque siente que no. Eso puede ser importante la intuición, pero necesitamos una herramienta objetiva para poder quitar ese dato, que usted sabe que puede estar malo. Entonces están las pruebas de groups. Luego hay otro tipo de pruebas muy útiles que se llama la prueba de Cochrane. La prueba de Cochrane, señores y señoritas, se utiliza para lo que es homogeneidad de varianzas. Entonces, digamos, uno lo que hace es que formula una prueba de hipótesis, como lo vimos en probabilidad estadística, ¿verdad? Y en esa prueba de hipótesis usted plantea, bueno, todas las varianzas van a ser iguales. Y usted prueba esa hipótesis. Si de alguna manera usted demuestra que no, y no pueden ser iguales, entonces rechaza la prueba de hipótesis y ya sabemos que son muestras con tamaños diferentes de varianza. La homogeneidad de varianza es muy importante cuando usted analiza, por ejemplo, técnicas como el análisis de varianza, que es la cuarta técnica que aquí vemos en este curso, ¿verdad? Se llama el análisis de varianza, el ANOVA. El ANOVA es una técnica que se emplea para evaluar la homogeneidad de medias. Fue desarrollada a principios del siglo XX en una granja agrícola en Inglaterra, ¿verdad? Y ha sido muy empleada, ¿verdad? Ha sido diluida en el conocimiento de la ingeniería a través del siglo XX porque es muy útil, ¿verdad? De hecho, hay cursos enteros que solo tratan de esta técnica de la ANOVA y todas sus variantes, como el que doy en maestría de diseño de experimentos, ¿verdad? Y hay, además de estas técnicas, ¿verdad? La técnica de la ANOVA, tenemos, digamos, cartas de control. Las cartas de control son recursos, ¿verdad? En los que usted dibuja dos límites de control, uno máximo y uno mínimo, en medias y en rangos, calcula medias y rangos, y entonces usted lo que va haciendo es dibujando puntos a lo largo de tu proceso, y te vas dando cuenta si el proceso tuyo está bajo control o no está bajo control. Porque la aleatoriedad es la que permite saber si un proceso está o no está bajo control. Entonces, las cartas de control básicamente lo que permiten es evaluar si un proceso está bajo control estadístico. Por último, ahí lo pueden encontrar en este capítulo, la prueba de error normalizado. La prueba de error normalizado es una prueba muy sencilla, ¿verdad? Muy sencilla, donde usted lo que hace es evaluar algo que se llama el sesgo. El sesgo sirve para evaluar la veracidad de un método. Entonces, a ver, para que usted tenga, el tema es este, para que usted pueda tener exactitud en una medición, usted necesita tener dos cosas. Usted necesita tener precisión, que significa que todos los valores coincidan entre sí, que no haya mucha dispersión,
pero además necesita tener veracidad. Si usted no tiene veracidad, o sea, si esos valores no coinciden con el valor convencionalmente verdadero, no tenés exactitud. Usted podría ser muy preciso y poco exacto, pero es imposible al revés, ¿verdad? O sea, si usted es muy preciso, no necesariamente es muy exacto. Si usted es poco preciso, ya no puede ser exacto, porque la exactitud requiere de precisión. Si ya usted no tiene precisión, no puede tener exactitud. Entonces, la precisión, nosotros la evaluamos a partir de técnicas estadísticas como cuáles, como todas estas pruebas de Groups, Cochrane, ANOVA, y un tema que vamos a ver en el capítulo 3 que se llama estimación de incertidumbre de medida. La incertidumbre es una medida de la precisión, pero la veracidad es un poco más complicada, porque la veracidad no es algo que usted mide como medir un valor, es algo que usted tiene o no tiene. La veracidad es como la confianza, la gana o la pierde, punto, nada más, no, o sea, es binaria. Entonces la veracidad solamente la podemos probar evaluando el sesgo. Y para la veracidad utilizamos la prueba de error normalizado. Entonces, para la veracidad utilizamos la prueba de error normalizado. Esas son las 6 pruebas estadísticas que yo les doy ahí, ¿verdad? Para que ustedes las estudien, las evalúen ahí en ese capítulo 2. Todas están con ejemplos. Traté de graficarles bien cómo determinar cada estadístico y cada cosa dentro de estas pruebas. Tal vez ahí sí me gustaría aclarar algunas cosas con respecto a esto, ¿verdad? Hay un concepto en las pruebas estadísticas que se llama el concepto del nivel de significancia, ¿verdad? Porque toda prueba estadística requiere de un nivel de significancia. Vamos a tratar de explicar qué es esto a nivel conceptual, porque esto quiero aprovechar esta sesión sincrónica porque tal vez no está muy claro dentro del material. Es algo que yo creo que ustedes saben, pero mejor lo aclaro. Cuando usted hace una prueba estadística, acuérdese que usted plantea 2 hipótesis. Una hipótesis que se llama hipótesis nula, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y una hipótesis que se llama la hipótesis alternativa. ¿Cómo diferencia usted la hipótesis nula de la hipótesis alternativa? Bueno, la hipótesis alternativa puede tener muchos valores, pero la hipótesis nula solo puede tener un único valor. Una hipótesis nula puede ser todas las medias son iguales y la hipótesis alternativa todas son diferentes, pero usted puede ser diferente de muchas formas. En cambio, igual solo puede ser de una sola. ¿Ves? La hipótesis nula solo puede tener un valor único. Una hipótesis puede ser muchas cosas. Es más, una hipótesis, señores, puede ser hacer un examen para un curso. Eso puede ser una prueba de hipótesis. Las pruebas de hipótesis tienen que ser mutuamente excluyentes. Es decir, si se cumple la nula, no se va a cumplir la alternativa, hay que rechazarla. Si se cumple la alternativa, hay que rechazar la hipótesis nula. Cuando usted hace una prueba de hipótesis, solo hay 2 posibles resultados. Solo hay 2 posibles resultados. Uno es rechazar la hipótesis nula y el segundo es no rechazar la hipótesis nula. ¿Cuándo rechaza usted la hipótesis nula? Usted rechaza la hipótesis nula si el estadístico de prueba, el estadístico calculado, usted tiene que calcular un estadístico, ¿verdad? Entonces necesita un estadístico. Hay muchos, depende de cada prueba, tiene su propio estadístico. Si el estadístico calculado es mayor que el valor crítico o el estadístico en valor crítico. Y ese valor crítico depende del nivel de significancia. ¿Y cuando no la rechaza? Bueno, cuando este estadístico calculado es menor o igual que el estadístico crítico. El estadístico crítico va a depender de un nivel de significancia que ya les digo que es, ¿verdad? Pero el tema aquí es que uno nunca acepta la hipótesis nula. Lo que puede hacer es no rechazarla. Es decir, esto funciona así. Eso es como un juicio. En este juicio usted no puede demostrar que la persona es inocente. Usted tiene que demostrar que no tiene los suficientes argumentos para culpabilizarla. Así funciona la estadística negativa. Usted tiene 2 opciones, o declararla culpable o declararla que todavía no tiene las suficientes pruebas para decir que es culpable. No que es inocente. Entonces, eso nos limita mucho el paradigma en ciencia, porque hay cosas que usted no puede demostrar que son ciertas, nada más que no son falsas. Decir que algo no es falso no es lo mismo que demostrar que es cierto, pero así funcionan las hipótesis estadísticas. Entonces, a ver, usted tiene algo que se llama realidad y otra cosa que se llama hipótesis. Vamos a suponer que en una realidad usted sabe que la hipótesis nula es verdadera. No sé, usted es Dios y como Dios usted conoce todo, usted sabe que es verdadera, ¿verdad? O usted sabe que esa realidad es falsa. Usted puede,
Existe algo que se llama la realidad. Entonces, ¿qué es la intención dentro de nuestra limitación humana? Para saber si es verdadera o es falsa esa realidad, hacemos una prueba de hipótesis. Y la prueba de hipótesis puede tener dos resultados. Un resultado es no rechazar la hipótesis nula y el otro es rechazar la hipótesis nula. Y son los dos posibles resultados. Entonces, aquí pueden ocurrir varias cosas. Si usted no rechazó la hipótesis nula y de verdad la hipótesis nula es cierto, usted aquí tomó la decisión correcta. Decisión correcta. Estás bien. Si usted rechazó la hipótesis nula y la hipótesis nula era falsa, tomaste la decisión correcta. La hipótesis funcionó, pero podría ocurrir que usted rechace la hipótesis nula cuando sea verdadera. Y eso se llama error tipo 1. El error tipo 1 se representa con la letra alfa y es el nivel de significancia de una prueba estadística. Y si usted no rechaza la hipótesis nula cuando es falsa, esto se llama error tipo 2. Y se representa con la letra beta. Es más difícil de calcular porque hay muchas formas de que no rechazar una hipótesis nula, entonces no se usa tanto. El nivel de significancia está asociado con el error tipo 1. Ese es el nivel de significancia, es el error tipo 1. Y usualmente el nivel de significancia, nosotros en este curso lo vamos a tomar como dos valores, o 0,05 o 0,01. ¿Por qué se usan esos dos valores? Bueno, una prueba con un nivel de significancia de un 5% es más estricta que con un 1%, es decir, con 0,05 es más estricta que con 0,01. Si usted reduce mucho el error tipo 1, el nivel de significancia lo toma muy chiquitito, aumenta el error tipo 2 y viceversa. Y los dos errores se pueden reducir si usted aumenta el tamaño de la muestra estadística con la que usted está trabajando. Eso sí, ¿verdad? Entonces voy a darles un ejemplo. Supongamos que usted llegó y estudia mucho para un curso, no sé, curso que quiera, ecuaciones diferenciales, cálculo, metrología. Usted llegó y estudió mucho y salió bien en el examen. Entonces ese examen como prueba estadística funcionó bien. Si usted no estudió nada y salió mal y se reprobó el examen, también el examen como prueba estadística funcionó bien. Pero ¿qué pasa en este caso? Vamos a analizarlo. Si usted llega y estudió bien para el examen, pero hubo una circunstancia, se enfermó, se estresó, no sé, perdió su equipo de fútbol favorito, cualquier tontera, lo que sea, externa, pero que a usted de alguna manera le afectó a pesar de haber estudiado. O tal vez el examen no lo entendiste, te embotaste, pasó cualquier cosa y usted reprueba el examen. Ahí hay un error. ¿Qué tipo de error? Vamos a ver. Usted había estudiado, por lo tanto la hipótesis nula es verdadera. Usted tenía el conocimiento de, qué sé yo, suficiente para obtener un 70 en la nota del examen. Sin embargo, no lo obtuvo. Significa que es un error tipo 1. Los errores tipo 1 pueden ocurrir porque usted hace un examen de un gran nivel de dificultad. Si yo llego y hago un examen con un gran nivel de dificultad, hay más probabilidad de que el estudiante que haya estudiado repruebe. Pero ¿qué sería un error tipo 2? Que yo llego y no estudio bien, irresponsablemente no estudio, pero apruebo el examen. Eso podría ocurrir porque el examen tenía un bajo nivel de dificultad. ¿Cuál de los dos errores es más grave? Depende del tipo de problema estadístico con el que está trabajando. Si fuera un examen, para mí el error tipo 2 es más grave que el error tipo 1, porque un error tipo 1 usted puede hacer el curso de nuevo, lo puede volver a llevar y entonces va a aprender más. De hecho, uno aprende más en los cursos que reprueba que en los que aprueba, usualmente, ¿verdad? No sé si ha sido la experiencia de ustedes, ¿verdad? Y luego, un error tipo 2, en cambio, no. ¿Por qué entonces, si usted llega y aprueba un curso sin haber aprendido, vas a llevar deficiencias para el futuro, ¿verdad? Entonces, en mi caso personal, y es bueno que ustedes lo sepan, yo no es que lo desee, obvio que no lo deseo, pero prefiero cometer error tipo 1 que error tipo 2 en los exámenes, ¿de acuerdo? Entonces, por eso el nivel de significancia de las pruebas estadísticas se vuelve muy importante, chicos. Entonces, yo les voy a pedir que revisen eso por ahí, ¿verdad? Creo que el material está bastante bien explicado por ahí, entonces yo les voy a pedir esta semana que agarren la presentación y la vayan leyendo, ¿verdad? Vayan resolviendo cada ejercicio. Todo está resuelto, chicos, pero igual avísenme cómo les va. Y lo que hacemos es, tal vez para la próxima lección, ¿verdad? Lo que hacemos es hacer algunos ejercicios de práctica. Yo les voy a pedir que por favor instalen el complemento de análisis de datos de Excel, porque eso es muy útil para poder hacer los análisis de varianza. Entonces les voy a pedir que por favor eso lo instalen por ahí.
Para efectos del examen, también, que yo creo que esto es importante que lo sepan, ¿verdad? ¿Cómo estudiar? ¿Qué va a hacer de este examen? Este examen va a incluir los primeros 2 capítulos. Como yo le he dado más énfasis al capítulo 1, probablemente meta un poquito más del capítulo 1 que del 2, pero es importante que estudien los 2 capítulos. Entonces, revísenlo por ahí y estudien en esta semana. La próxima semana, y yo les voy tal vez a hacer un poco de práctica del capítulo 2 para ejemplificarlos bien por ahí. Voy a dejarles un examen de diagnóstico, ¿verdad? Que lo voy a dejar el día de más tardar mañana. La idea mía del examen de diagnóstico es que ustedes lo hagan, pueden entregármelo en cualquier momento, pueden consultarme. La idea del examen de diagnóstico es que tengamos un poco de margen como para poder generar ahí discusión. Estaba pensando en dejarlo mañana, no sé qué les parece, y poner como fecha de entrega el 28 a medianoche, un minuto antes de medianoche, ¿verdad? Para que yo pueda calificarlos y entregárselos el día siguiente a todo el mundo. Igual, y como yo sé que posiblemente ya se va acercando la fecha del examen, yo voy a estar abierto a consultas, ¿verdad? Probablemente, como le he dedicado, como les digo, más tiempo al capítulo 1 que el 2, probablemente el examen lleve como un 70% del capítulo 1, todo esto de conversiones, estimaciones de Fermi, sistema internacional, todo esto, y un 30% de ejercicios de estos, de 30 o tal vez no más de un 40% de ejercicios de la parte de estadística aplicada. Lo de estadística aplicada sí lo vamos a seguir usando en el resto del curso, entonces sí es importante verlo, ¿verdad? No es que no le demos importancia, porque en incertidumbre se vuelve a ver. O sea, en el segundo parcial se vuelve a evaluar esto porque es acumulativo. Entonces sí es importante verlo. Por eso es que en el primer parcial tal vez no profundizo tanto, ahorita no voy a profundizar en evaluarlo, en verlo sí, en evaluarlo en tanto porcentaje, porque igual lo voy a tener que evaluar en el segundo parcial. Entonces, para que también lo tomen en cuenta por ahí, chicos. Profe, ¿podría recordarnos o, digamos, el lapso de tiempo para el examen, digamos? Se me da el favor. El lapso de tiempo, si yo lo estuve pensando, chicos, va a ser de 12 horas. El examen no es que dure 12 horas, pero la idea mía más bien es dejarlo en 12 horas. Es decir, yo se los entrego a las 8 de la mañana para una hora de entrega a las 8 de la noche. Si alguien tiene problemas con la luz o algo, me avisan, por favor. Con mucho gusto y vemos cómo resolvemos. Pero eso sería la idea. Sería un examen para 12 horas. El formato y nivel de dificultad, vean el diagnóstico, más o menos es como el diagnóstico. No es un examen a matar, pero es un examen que no hace usted solo, ¿verdad? O sea, no se hace como por inercia, no, es mucho de sentido común, pero tienes que tener acceso a internet, tienes que haber estudiado la materia, tienes que haber entendido los ejercicios, ¿verdad? No hagan el examen, no hagan esto en el examen, que no estudian, entonces tratan de buscar cuál ejercicio se les parece para hacer iguales del examen. No, los exámenes de metrología son exámenes de pensar, de analizar, no de copiar un procedimiento de otro ejercicio, ¿verdad? Hay cosas que sí son más metódicas, como una conversión, de ahí no hay nada que ver, ¿verdad? Pero me gustan mucho las preguntas donde usted analice, ¿verdad? Donde yo le pueda preguntar a usted qué diferencia hay un kilogramo fuerza y un kilogramo masa, o sea, una libra fuerza y una libra masa, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué es el kilogramo fuerza? Hay diferencia entre el kilogramo fuerza y el kilogramo de masa. Entender ese tipo de cosas. ¿Qué diferencia hay entre masa convencional y masa real? ¿Verdad? Ese tipo de cosas. El examen tendrás que argumentar cositas, ¿verdad? Entonces, es importante ahí que lo desarrollen. El examen se puede hacer a mano. De hecho, yo prefiero siempre que lo hagan a mano. Lápiz o lapicero, lo escanean, ¿verdad? Y lo suben precisamente a mediación en el link que yo les voy a dejar. Yo el día del examen les abro un link y ustedes ahí lo van a ir subiendo, ¿verdad? Y el mismo sistema les va a decir si el link está bien, ¿verdad? Entonces, esa sería la idea, chicos. Entonces, o por correo, y con mucho gusto yo les estaría atendiendo. Pueden, eso sí, el examen y conmigo, ¿verdad? Cualquier duda conmigo y ahí les puedo dar un poquito de luz si sienten que en algún momento no tienen la luz suficiente para resolver alguno de los problemas, ¿verdad?